Señoras y señores, les damos la bienvenida. Gracias una vez más por acompañarnos. Gracias a Nuria Varela y a Isaías Lafuente por aceptar nuestra invitación y formar parte del profesorado de esta Escuela de Ciudadanos o de Ciudadanía. Tal vez nuestros invitados, si queda tiempo, pues nos ayuden también a entender la necesidad del lenguaje inclusivo y nos aclaren si el lenguaje es sexista. ¿Por qué el masculino es el genérico y no el femenino? ¿Por qué no es lo mismo cojonudo que coñazo? O por utilizar un término que hoy mismo ha tratado Isaías Lafuente en su unidad de vigilancia lingüística, díganme si es lo mismo puto que su femenino. El puto amo. Es probable que la respuesta esté en el propio modelo patriarcal de sociedad ante el que el feminismo se revela cada vez con más fuerza. No es casualidad que ante el feminismo imparable contraataque un machismo que ve cómo se empiezan a tambalear los cimientos de sus privilegios, aunque aún queda mucho por hacer. Con los ecos aún recientes de otro 8 de marzo histórico, es un honor contar hoy con ponentes tan comprometidos con la igualdad y con el feminismo. Por ello, también es importante que hoy estemos aquí muchos hombres y también muchos y muchas jóvenes, así como representantes de prácticamente todo el espectro político. Antes de dar paso a Noemí Velasco, periodista y vocal de la Escuela de Ciudadanos, encargada de presentar a nuestros invitados, quiero agradecer una vez más el apoyo que tenemos del Ayuntamiento de Manzanares, gracias, alcalde, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Fundación Unicaja y Cadena SER. Tiene la palabra Noemí Velasco. Casi 1000 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista desde el año 2000 en España. En 2013, la Organización Mundial de la Salud calificó la violencia contra las mujeres de epidemia. A lo largo de su vida, 1 de cada 3 ha sufrido violencia física o sexual. La última encuesta anual de estructura salarial muestra que la remuneración anual bruta de las trabajadoras españolas fue casi un 24% inferior a la de los hombres. Las mujeres asalariadas en España tendrían que trabajar 79 días más al año para percibir de media la misma retribución que los hombres. El Instituto Nacional de Estadística recogió en 2016 que en hogares formados por pareja con hijos, la dedicación diaria de la mujer casi duplicó la dedicación del hombre. Pero lo más significativo fue que las madres solas con algún hijo dedicaron menos tiempo a estas tareas que las casadas sin hijos. Datos estremecedores, datos recogidos por Nuria Varela en Cansadas, una reacción feminista frente a la nueva misoginia. Cansadas de estar cansadas, dice la ponente en el libro, de las medias verdades y de las mentiras a medias, de los micromachismos, del velo de la igualdad y de los mitos que rodean el amor. Cansadas de la violencia, de todas las violencias, de los embargos, las guerras y las posguerras, de todas las trincheras, cansadas del hombre económico y de la alfombra patriarcal que tantas vergüenzas esconde. Periodista y escritora, Nuria Varela se curtió en conflictos bélicos. Cubrió los feminicidios en Ciudad Juárez, en México, la Revolución Naranja en Ucrania, la guerra de Irak, la matanza de Acteal en Chiapas, el Afganistán de los talibanes y la guerra de Bosnia. Experta en violencia de género y políticas de igualdad, Nuria Varela colaboró en la puesta en marcha del Ministerio de Igualdad, creado por primera vez en España por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2008 y 2011 participó en el diseño y desarrollo de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como escritora, en 2002
publicó su primer libro, Íbamos a ser reinas, mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres. Y en 2005 le siguió la primera edición de Feminismo para principiantes, edición actualizada este mismo año y que se ha convertido en un libro imprescindible para conocer la historia del feminismo. Clara Campoamor, Emilia Pardo Bazán, Lucrecia Amós, Emma Goldman, Harriet Taylor, todas mujeres que defendieron el feminismo como un proyecto colectivo y emancipador, que trabajaron para poner el mundo patas arriba, desenmascarando las grandes mentiras con las que se construyó el sistema de dominación que usurpó el poder y colocó al hombre como centro del universo. Nuria Varela dice que el feminismo es la linterna que revela las sombras de todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas en las mujeres. Hoy el feminismo defiende un mundo justo, sostenible y fraterno. 350.000 personas en las manifestaciones del 8M en Madrid, 200.000 en Valencia y actos en cada rincón de España. El feminismo es para todo el mundo y hoy las mujeres somos más conscientes que nunca. ¿Qué decir de Isaías Lafuente? Uno de los escritores y periodistas más comprometidos con el feminismo de este país. Autor de libros como Agrupémonos Todas, Lafuente rescató la historia de las pioneras, aquellas que desbrozaron el camino de la igualdad luchando casi siempre en soledad y ante la incomprensión de hombres y mujeres. Recuerda Isaías Lafuente que hace poco más de un siglo un catedrático de la Universidad Central de Madrid le espetó a María Elena Maseras, la primera universitaria española, que no quería doctores con faldas. Hubo que esperar hasta 1981 para que alcanzara la plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Licenciado en Ciencias de la Información, fue subdirector de Hoy por Hoy y en la actualidad de La Ventana, responsable de la Unidad de Vigilancia Lingüística, que le valió el Premio Ondas en 2018. En sus libros también figura la biografía novelada de Clara Campoamor, La mujer olvidada. En los últimos tiempos, Lafuente ha sostenido que frente a un feminismo cada vez más transversal, se ha destapado un machismo que se muestra sin tapujos en su contraataque y que pretende diluir algunas de las conquistas que ya parecían fuera de dudas, desde el aborto a la violencia de género. Solo hay que hacer zapping por los noticiarios. El feminismo imparable, mientras que el machismo contraataca. Nuria Varela e Isaías Lafuente, bienvenidos al 11º curso de esta Escuela de Ciudadanía. Claro, y con esta expectativa, a ver quién habla ahora, ¿no? Es muy impresionante, de verdad. No sabéis lo que es reunir a dos periodistas para hablar. Es complicado, es complicado. Mira, Nuria, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero hay una cosa que yo creo que no te he contado, y es que en el despacho de nuestra casa, donde trabajamos, tengo un cuadro en el que un párroco de Venta de Baños, yo soy de Palencia, mi madre estuvo en Venta de Baños hasta los 12 años, así. Mi madre se casó a los 25, y cuando mi madre se casó, el párroco de Palencia le pidió al párroco de Venta de Baños informes sobre mi madre. Y el párroco de Venta de Baños, en vez de decirle, ¿pero de qué me estás hablando?, le hizo un informe muy pormenorizado de aquella chavalilla que había estado en el pueblo hasta los 12 años. Yo soy el hijo pequeño de aquella familia, ¿no? Y lo quiero remarcar solamente para que sepamos de dónde venimos. Es que venimos digamos, del cenagal más grande en materia de desigualdad, una desigualdad que han pagado las mujeres, que pagaron las mujeres de la generación de mi madre y todavía generaciones posteriores que vieron un poco el sueño de la República, de la igualdad, y que después fueron devueltas a casa porque, decía la sección femenina y Pilar Primo de Rivera,
que las mujeres no tienen talento creador y que lo único que podéis hacer como mucho es interpretar lo que decimos los hombres, ¿no? Hasta el año 77 vivimos así, hasta el año 78. Entonces, me parece que está bien que situemos el de dónde venimos para ver que nos tenemos que sentir muy orgullosos de dónde estamos. Y a partir de aquí hacer crítica, que hay que hacer mucha crítica de lo que todavía queda por recorrer. Sí, Isaías y yo veníamos hablando de lo importante que es la historia, ¿no? Y ahora volveremos porque coincidimos en esa importancia. Pero a mí me gusta verlo, el vaso exactamente como lo tienes tú, la mitad llena y la mitad vacía. Claro. Porque eso es verdad, y son verdad las dos cosas. Es verdad que ahora mismo ninguna generación anterior a la nuestra, no ha habido mujeres antes en la historia que hayan tenido la capacidad de decidir sobre su propia vida como podemos decidir nosotras. Eso es el trocito que está lleno, ¿no? ¿Cuál es el trocito vacío? Que la España franquista era irrespirable para todo el mundo, imagino, salvo para los que estaban a favor del régimen, pero para las mujeres era invivible, porque las hizo nada, no tenían ninguna capacidad, eso lo sabemos todos, ni económica, ni de estudios. Las mujeres entramos en masa en la universidad en los años 80 del siglo XX y las mujeres en España empezamos a ser madres en los años 80, porque hasta la reforma del Código Penal de los años 80 la patria potestad era exclusivamente de los hombres. Las madres no pintábamos nada, no teníamos ningún poder de decisión. Pero lo que quería destacar es que hoy la violencia que sufrimos las mujeres es tremenda. Y a mí me quería destacarlo porque parece que como veníamos de un sitio tan horrible, ahora estamos bien. Es lo que conocemos como el velo de la igualdad, ¿no? Entonces ahora esas cosas ya no pasan. Pasan y mucho. Yo sostengo que no hay prácticamente ninguna mujer que no haya sufrido, que no hayamos sufrido en algún momento de nuestra vida un episodio de violencia sexual, de mayor o menor gravedad. De mayor o menor gravedad. Un episodio de violencia sexual que ni siquiera entre nosotras hablamos, porque lo tenemos tan normalizado en nuestra vida, la violencia, que si no es una violación, que si no es una gravedad que nosotras consideramos algo realmente que te rompe, ni siquiera lo hablamos. Entonces, creo que hay que saber la historia, hay que saber de dónde venimos y hay que ser conscientes de que la violencia en la que vivimos hoy las mujeres, violencia verbal, violencia económica, como ha subrayado ahora la presentación, violencia sexual, violencia física, es todavía sin duda insoportable, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que, fíjate, cuando escuchábamos la presentación, ¿se oye bien? Sí. Cuando escuchábamos la presentación, oíamos unas cifras tremendas, pero por lo menos son cifras. Es que son cifras que hemos empezado a contar desde el año 2003, me parece. Violencia desde el 2003. De violencia de género. Es decir, cuando murió Ana Orantes, que fue un gran terremoto y que todos consideran o consideramos que fue el comienzo de un cambio muy importante, es que no se contaban. Pero de repente cuando nos pusimos a contar, Ana Orantes había sido la mujer 97 o 98 asesinada ese año. Lo que pasa es que, bueno, se iban colando las noticias en las páginas de sucesos y no vimos la magnitud del problema, ¿no? Ahora por lo menos tenemos las estadísticas, ahora estamos mirando. A mí Rosa Regás me dijo un día algo que me ha marcado ya toda la vida, que es, el problema de los hombres no es que no nos queráis, que muchos nos queréis, el problema es que no nos veis, y es verdad, ¿no? Y era un problema que teníamos los hombres y las mujeres. No nos veis ni muertas. Ni muertas, efectivamente. Y no es una metáfora. No, es así. No veíamos ni muertas porque no estábamos mirando el problema. O estábamos mirando, pero como considerábamos la suma de pequeñas gotas, no veíamos el mar final, ¿no? Entonces ahora lo vemos la magnitud, vemos que seguramente en las cifras grandes no hemos llegado, y creo que nunca llegaremos, al riesgo cero. Sí, estoy convencido, pues como pasa en otras facetas de la vida, ¿no? Pero desde luego hemos reducido y sobre todo también hay que ver la otra parte del iceberg, ¿no? Que no solamente es que el número de mujeres asesinadas se haya reducido, sino que tenemos a un montón de mujeres protegidas.
a un montón de mujeres que han dado el paso, que han dicho no aguanto más y han pedido ayuda y se le ha proporcionado esa ayuda gracias a políticas que se han hecho y sobre las cuales no se puede dar ni un paso atrás. Es decir, cuando ahora mismo empieza a haber discursos que empiezan a disolver la violencia de género en el marco de otras violencias que son incomparables, porque lo son incomparables, lo que nos están diciendo es, tenemos que dar 2 o 3 pasos atrás, volver a esos años en los que no veíamos la violencia de las mujeres ni muertas, como tú decías. Ya, pero ese discurso, que ya digo que esa parte la comparto, ¿no? Es la parte de luz, tiene una sombra y tiene un peligro, yo lo subrayo mucho, porque tiene un peligro porque durante muchos años hemos vivido con lo que llamamos el velo de la igualdad. Para las personas adultas es importante porque hace un análisis distorsionado de la realidad, pero para la gente joven ha sido determinante. Se creían que estaban en igualdad. Claro. Y así han venido todos los problemas que han venido. Entonces, mira, por poner un ejemplo, que lo ha señalado en la presentación, y a mí esa cifra, cuando la descubrí, me provocó un impacto. O sea, lo que ha dicho, lo traduzco, lo que ha dicho sobre los cuidados, ¿no? Que ha dicho las madres solteras dedicamos menos tiempo a los trabajos de cuidado y domésticos que las mujeres casadas con hombres sin hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que los maridos y compañeros dan más trabajo que los hijos. Esa es la traducción. Y entonces, claro, fíjate, nosotras desde el feminismo y desde muchas políticas de igualdad se está proponiendo la corresponsabilidad. Fijaos que el feminismo ha sido quien ha pedido los permisos de paternidad, porque los hombres no lo han pedido, ahora todo el mundo lo quiere, pero ha sido el feminismo quien pide los permisos de paternidad. Y nosotros estamos hablando de la corresponsabilidad, ¿no? Cuando los hombres no se cuidan a ellos mismos. Y entonces, les estamos pidiendo que cuiden a sus hijos, a sus hijas, a los mayores, a las personas enfermas, todo ese trabajo de cuidados, cuando la realidad es que el 83% lo seguimos haciendo las mujeres y los hombres no se cuidan todavía a sí mismos. Entonces, ese es un poco el juego, ¿no?, que a mí me gusta subrayar. La luz, hombre, pues claro, ¿no?, todo lo que se ha trabajado y todo lo que hemos avanzado. Pero la sombra es muchísimo mayor de lo que queremos ver. Claro, y eso no podemos dejar de ver la sombra, ¿no? Claro. Y eso es que el otro día te oí hablar, por ejemplo, de los 2 grandes retos que ahora mismo tenemos, que es por un lado la violencia, que es insoportable, y por otro lado la educación. Y es una educación que a veces transferimos, ¿no? A veces pensamos que es que los hijos los mandamos al colegio para que vuelvan educados. Y yo siempre he defendido que, claro, la igualdad empieza en el cuarto de estar de una casa. O sea, están muy bien las políticas, está muy bien reclamar, está muy bien pedir, está muy bien manifestarse, pero después hay que volver a casa y hay que luchar por esa igualdad y porque esa igualdad se desarrolle. Y ahí vemos que en muchas decisiones que en estos momentos se están tomando en el hogar, desde luego, para empezar, digamos, el no asumir esa corresponsabilidad por parte de los hombres, pero ya no solamente eso, sino en otras que son derivadas de la situación social y económica que todavía vivimos en España. Es decir, si la mayor parte de los trabajos precarios son asumidos por mujeres y en un momento dado una pareja en donde el hombre tiene un trabajo más estable y la mujer tiene un trabajo más precario y hay que tomar una decisión sobre quién tiene que dejar el trabajo, pero ¿qué decisión se va a tomar si se cogen solamente las cuentas, ¿no? Entonces, el problema que hay es que lo que nosotros a veces reivindicamos para que hagan otros, porque es de justicia que lo hagan, y es su trabajo también hacerlo, muchas veces en el seno del hogar, en el seno de la empresa, en el seno del departamento de la empresa, no somos capaces de llevarlo a cabo. Y eso solamente se resuelve con educación. Yo no sé si los que y las que ya tenemos una cierta edad podemos ser reconducidos hasta el final, ¿no? Pero en lo que nos estamos jugando en los más pequeños y en las más pequeñas es que efectivamente esto ni se discuta dentro de 25 años. Pues cosas que mal. Todavía seguimos discutiendo. Pues vamos mal. Ya lo sé que vamos mal. Yo creo que vamos mal precisamente porque, y creo además que es nuestro gran fracaso como sociedad.
no hemos conseguido llevar la igualdad al aula. El aula, todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad, se muestra como el lugar más resistente a la igualdad. Es lógico, es un ciclo, ¿no? Si la igualdad no está en la universidad, si la universidad sigue siendo un lugar absolutamente androcéntrico, toda la gente que salimos de ahí, salvo que nos vayamos a formar o a especializar en otro lado, todo el mundo salimos con una formación androcéntrica. Los profes también, los profes de infantil, de primaria, de secundaria. Entonces, yo creo que ese es el gran fracaso, porque efectivamente los niños y las niñas que tengan una familia igualitaria, bien, te la destrozarán en el cole, ya te lo digo yo, porque yo me acuerdo el primer día de cole de mi hijo, 3 años, iban a jugar y sale del cole y yo, orgullosísima, madre feminista, ¿qué has hecho? He estado jugando, ¿con qué has jugado? He estado planchando, lo podéis imaginar. O sea, todo iba bien. No volvió jamás a acercarse a ese rincón. Al día siguiente supo que ese era el rincón de las niñas. Y mi hijo en casa tenía una cocina y tenía un muñeco y tenía una cuna. Nunca más, ¿no? Entonces, uno te lo pueden destrozar, todo lo que tú estás haciendo. Pero lo más importante desde mi punto de vista, en el aula están todos y todas. Afortunadamente tenemos un sistema obligatorio donde todos los niños y todas nuestras niñas pasan por el aula. Los que tienen la suerte de tener una buena educación en su casa y los que no. Entonces, el aula es el lugar más importante para trabajar sobre todos los que tienen y no. Y ahora, cuando decías las cifras, es muy preocupante, hay una cifra muy, muy preocupante. Ahora mismo tenemos 1.670, creo recordar, menores de edad, niñas entre 14 y 17 años, protegidas por el Biogen, que es el sistema de protección de las fuerzas de seguridad a mujeres víctimas de violencia. 1.670. Nunca antes. ¿De qué edades? 14 a 17. 14 a 17. Menores. Nunca antes habíamos tenido esa cifra. Y además no ha subido mucho, pero respecto a 2018, respecto a 2017, ha aumentado. O sea, la curva sube, no mucho, pero es ascendente. Claro, ningún niño nace violador. Ningún niño, varón, nace maltratador. ¿Qué sociedad estamos haciendo para que tengamos niños de 14 y de 15 años violando y maltratando a sus primeras novias? A mí me parece que ese es uno de los grandes fracasos, ¿no? Claro, ese es el gran fracaso. Sí. Y eso tiene que ver con esa no mirar, con que parece que en este país solo hay una crisis territorial, que lo demás no tiene ninguna importancia. Y tiene que ver, sobre todo, con las profundas resistencias a que la igualdad entre en el aula. Yo cojo los libros de mi hijo, pobrecito, si supiera todo lo que hablo de él. Estarán sonando los oídos ahora. Pero este año, primero de secundaria, cojo el libro de literatura y hay una mujer. Una. Nada más. Nada más. Entonces, ¿no? A mí las cifras Eso es lo que digo, que no nos engañemos, ¿no? Que la realidad todavía es bastante fea. No, y sobre todo en la escuela y en el instituto es donde se produce ese falso espejismo, en donde aparentemente, ya sin llegar a estos extremos, sin llegar al extremo de la violencia, aparentemente la relación entre los chicos y las chicas es, bueno, normal y además las chicas son ahora mismo y obtienen mejores resultados, son mejores estudiantes, todo va bien. Todo va bien y nadie les advierte que efectivamente los techos de cristal, los obstáculos, las barreras van viniendo después, ¿eh? y el embudo se va estrechando posteriormente porque se produce eso. Pero a mí, de las cifras de violencia de género, lo que más me impresiona es esto, ya no solamente las 1.700 menores, es que en el último año y en lo que llevamos de este año, las cifras mayores de maltratadores se dan entre los 20 y los 30 años y los 40, 50. Es decir, es gente que en su mayoría han nacido, han sido educados, han crecido, han madurado en una democracia. Entonces este es el gran fracaso, porque claro, cuando tú
has nacido, has crecido en una dictadura en donde la mujer era una especie de apéndice y el hombre tenía todos los derechos sobre ella y hasta administrar los propios bienes de la mujer, pues bueno, digamos que hay una lógica que te puede llevar a entender que el culmen de eso sea la violencia. Pero en esta sociedad que estamos ahora, después de 40 años de democracia, la verdad es que me parece que en algo hemos fallado. Y hemos fallado profundamente. Y cada vez que se intenta meter una asignatura de educación para la ciudadanía o de feminismo, tal, siempre te dicen, no, es que estáis adoctrinando. Pues claro, si eso es adoctrinar, es decir, si explicarle a un niño que nunca es más que una niña, si explicarle a un niño y a una niña que algo tan aparentemente complejo como el feminismo se explica fácilmente, y es sencillamente entender que el feminismo es democracia, que el feminismo es igualdad, que el feminismo es que yo no puedo tener más derechos sobre ti ni tú sobre mí. Bueno, si no lo hemos sabido hacer, es que algo se ha hecho rematadamente mal. Eso es muy gracioso, lo de adoctrinar, porque es esa mirada distorsionada que tenemos, ¿no? Yo creo que el patriarcado ahora mismo es muy potente precisamente porque se ha hecho invisible a fuerza de ser normal, ¿no? O sea, adoctrinar, como que no se está adoctrinando a los niños y las niñas en el aula. Claro. Todos los días y a todas horas, porque tú adoctrinas igual con lo que muestras como con lo que escondes. Tú sacas generación tras generación de gente que piensa que las mujeres no han hecho nada a lo largo de la historia, que las mujeres son peores, que las mujeres son menos, que incluso a través de lecturas que se siguen haciendo en el aula, pues que las mujeres son una cosa, depende, en el mejor de los casos a proteger y en el peor de los casos a dirigir. Eso te lo están adoctrinando en el aula. Entonces, claro que se adoctrina. Bueno, ya la asignatura de religión, en fin, más obvio no puede ser. Estás inculcando una creencia en el aula, ¿no? En un lugar donde debería ser una mirada neutra, que tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no? Si todavía tenemos una academia que dice que el masculino es neutro, el masculino es masculino, el femenino es femenino, y esa aparente neutralidad, esa falsa neutralidad que esconde los intereses. Entonces son capaces de decirnos que en la escuela hoy no se adoctrina, cuando hay un adoctrinamiento continuo en valorar lo masculino por encima de lo femenino, enseñando lo masculino, escondiendo lo femenino y llevando cosas propias del ámbito de la fe, no de la ciencia, y llevando lecturas propias de otras épocas. Yo haría también una defensa, digamos que el sistema seguramente todavía sigue viviendo ahí y después seguramente hay profesores y profesoras que en el ámbito de sus aulas están haciendo una labor diferente, ¿no? Hoy, antes de venir aquí, le preguntaba a una compañera mía de la cadena SER, a Nerea Arostegui, digo, voy a hablar de feminismo, cuéntame, ¿tú cómo lo ves?, ¿no? Es una chavala de 27 años. Digo, ¿tú tienes esperanza? Entonces ella me decía que sí, y me decía que tenía esperanza sobre todo porque veía que las niñas hoy de 10, de 12 años, de 13 años, tienen más sensibilidad, más formación y más herramientas en materias de feminismo que los que tuvo ella, que es una chavala joven, es decir, estamos hablando del paso de 12, 13, 15 años, ¿no? Y ella veía que a su vez se está convirtiendo en educadora de sus propios padres, que digamos no eran feministas ninguno de los dos, y ella al tomar conciencia está educando a sus padres en el feminismo. Y su hermano, por ejemplo, que es un poquito mayor, pues dice que entre ella y la novia de su hermano también le están reconduciendo. Es decir, que efectivamente creo que la foto general es la que tú has planteado y creo que en esa foto, si cerrásemos el zoom, encontraríamos, por un lado, casos extremos que incluso se está educando a los niños y a las niñas en la desigualdad y en esa conciencia de el varón está por encima de la mujer. Y creo que también hay otros casos de profesores y de profesoras que están intentando inculcar a los chicos y a las chicas
que la vida es diferente Ya, y sobre pero todo con que eso la no vida debe ser diferente. No soy yo pesimista, ojo, ¿eh? O sea, solo hago, estoy haciendo de mala o de negativa, pero porque quiero que el cuadro sea fiel a la realidad, no porque no confíe muchísimo en las nuevas generaciones. Pero sé que eso no es la realidad. O sea, en el aula lo que estamos viendo ahora es que se están celebrando efemérides. Se celebra en todos los colegios el 8 de marzo, pero eso no aporta nada. Y lo que tenemos es personas concretas, en su mayoría mujeres, algún hombre, que se dejan la piel. Claro. Normalmente frente a todo un claustro resistente, patriarcal y machista. Eso es lo que tenemos, porque normalmente son una persona por centro, que además es la rara, ¿no? O la exagerada. Tú luego llegas a los centros públicos incluso, y están llenos de, simbólicamente, ya son patriarcales, ya ni te digo las materias. Entonces, el aula es muy preocupante, porque además estamos retrocediendo. Tenemos a miles de mujeres en la calle y muchos hombres. En los últimos acontecimientos, cuando ocurre el juicio de la manada, la sentencia de la manada, cuando ocurre el caso de Juana Rivas diciendo hay que formar porque tenemos un montón de gente en los juzgados especializados que no está especializada. O sea, hoy tenemos 100 y pico juzgados especializados en violencia, con jueces y juezas que no están especializados, con equipos psicosociales que no están especializados. Yo no me imagino eso en un mercantil. ¿Tú te imaginas un juzgado de lo mercantil con un juez que no sepa nada de mercantil? Pues nosotros hemos tenido al juez Serrano en un juzgado. Entonces, estamos diciendo que hay que formar y la CRUE no se da por aludida y los rectores no les he visto yo contestar a esto. O sea, el aula tenemos dos agujeros negros ahora mismo. Luego hablamos de los nuevos partidos, si quieres, y de las mentiras. Pero ahora mismo hay dos agujeros negros, el aula y los juzgados. La justicia en general, más que los juzgados. Ese sistema profundamente patriarcal que sigue sin creer a las mujeres y que sigue juzgando a las mujeres en vez de a los agresores. Entonces, claro, el feminismo llega y dice, es que esto es justo al revés, ¿no? Ayer lo estábamos hablando. El problema es que el sentido común, lo que nosotros llamamos sentido común, es absolutamente patriarcal. Porque es un sentido común, ¿me entendéis, no? Es un sentido común construido sobre una forma de mirar el mundo o de no mirarlo, sobre una forma de hablar, sobre una costumbre, sobre una religión, ¿no? Todo eso. Y eso conforma lo que llamamos sentido común. Que es un sentido común, si lo podemos llamar así, pero desde luego es patriarcal. Y claro, el feminismo dice, es que esto la mitad son barbaridades. O sea, y sobre todo, que es lo más preocupante en este momento de las fake news y todas estas cosas, casi todo es mentira. Eso es lo más preocupante. Cuando a mí me pasa mucho en el aula, ¿no? Cuando explico cómo la Revolución Francesa fue un desastre para todas las mujeres en Europa, muchas chavalas jóvenes se enfadan y dicen, ¿y a mí esto por qué no me lo han contado? ¿Por qué nadie me ha dicho que la Revolución Francesa es esto? Cuando yo salí convencida de que esto de igualdad, libertad, ¿no? Fraternidad, era bueno, aquí buenísimo. reivindicamos cada año la Constitución del 12, de la que la gente solamente se ha leído la soberanía y que el Estado y el Gobierno tienen que buscar la felicidad de los ciudadanos, pero el capítulo en el que se recoge o se sigue manteniendo la esclavitud y, por supuesto, la ignorancia absoluta de las mujeres, que no contaban para nada, esto no se lee y se reivindica. Es verdad que históricamente fue un paso muy importante, ¿no? Pero, claro, cuando uno enarbola la Constitución de Cádiz, tiene que decir, oye, que han pasado 2 siglos de esto y en algunas materias no hemos avanzado lo suficiente, es verdad, ¿no? Es verdad. Yo te quería pedir que nos hablaras de Clara Campoamor. De Clara, uff. Porque está tan de moda y como Isaías tiene un libro y se lo sabe todo de Clara Campoamor. Bueno, Clara Campoamor yo creo que si ahora resucitase se volvería a morir, ¿no? Porque claro,
se fue de aquí, de España, en el año 36, estuvo toda su vida en el exilio, murió en el exilio en el año 73 y nadie la fue a ver ni a Argentina ni a Lausanne a preguntarle, oiga, ¿y usted qué hizo? Nadie, jamás, ¿no? El otro día leí un artículo muy interesante de una feminista muy conocida que dice que cuando en el año 75 hicieron su organización feminista, dijeron, bueno, ¿qué nombre ponemos? Y entonces no encontraban nombre y alguien dijo, Clara Campoamor. Y dice, ay, suena bien, tal. ¿Y qué hizo Clara Campoamor? Y no supo responder. Ninguna de aquellas mujeres comprometidas con la igualdad y comprometidas con el feminismo en el año 75 fueron capaces de recordar una sola cosa que hubiera hecho Clara Campoamor, ¿no? Entonces, ahora que todo el mundo la reivindica, todo el mundo Ciudadanos ha colgado ahí el soy liberal en su sede en el partido, ¿no? Que dices, hombre, era liberal, es verdad que ella se proclamaba liberal. También es verdad que le preguntaron, ¿usted es feminista? Y dijo, no, yo no soy feminista, que si alguien manipulase esa declaración, de repente podríamos crucificar a Clara Campoamor, ¿no? Pero bueno, Clara Campoamor es, creo que ya todos lo sabemos, la mujer que consiguió en el año 31 que las mujeres pudieran votar. Pero ese titular es un titular, digamos, mutilado, porque lo que consiguió Clara Campoamor es que por primera vez en la historia de España, España fuera una democracia plena. Porque hasta entonces habíamos llamado democracia a una cosa que no era democracia y habíamos llamado sufragio universal solamente a la votación de la mitad del universo, ¿no? Y esta mujer, pues gracias a su coraje, pues quiso estar en aquellas Cortes y Azaña no le dio un puesto, se presentó por otro partido, por el Partido Radical, gracias a eso está en la Comisión Constitucional, gracias a eso defiende el voto y con la oposición de su partido, de los liberales, que esta es la parte que no se ha leído Albert Rivera del asunto, con la oposición de su partido, de todo su partido, consiguió sacar adelante el voto, ¿no? Era una mujer extraordinaria que después tuvo la mala suerte pues de ser una de las derrotadas de la guerra, ¿no? Porque la guerra, desde luego, tiene los derrotados que son los muertos, que ahí hubo más hombres que mujeres, tiene los segundos derrotados, que son aquellos que tuvieron que abandonar el país y no volver jamás, y después tuvo un tercer derrotado, no por este orden, porque yo creo que en orden de importancia fue la más derrotada, que fueron las mujeres. Las mujeres que de repente vislumbraron en el año 31 cosas que después hemos tenido que recuperar en los años 70 y 80. Todo eso ya estaba, al menos sobre el papel, ya estaba en la Constitución y en las leyes, ¿no? Y durante 40 años se aplicó el congelador y devolvió de nuevo a las mujeres a su hogar. Esta es Clara Campoamor y es una mujer que desde luego debe ser reivindicada. Yo creo que es una mujer que todavía es poco conocida. Hablando de la educación y de los libros, yo un día, cuando mi hijo Pablo pues tenía 11 años, 12 años, de repente en su libro de historia aparecía Clara Campoamor. Eran 3 líneas en un apéndice. Digo, joder, Pablo, si quieres, voy un día a clase y os hablo de Clara Campoamor. Y entonces se lo dijo a la profesora cogió el guante y de repente me reunió no solamente con el grupo de mi hijo, sino con otros 2 grupos más. De repente me encontré con 75 chicos y chicas allí de esa edad, de 12 años, que tú sabes muy bien cómo es esa edad. En principio la charla iba a durar 3/4 de hora, estuvimos 1 hora y media hablando, consumimos allí la tarde y tengo grabada a una niña que al salir de aquella charla me dijo, dice, jo, Isaías, si las mujeres gobernásemos, digo, sí, hijo, sí, si las mujeres hubierais gobernado un poquito más durante tanto tiempo, pero la chica se quedó con el titular, ¿no? De quién era esta mujer y sobre todo de eso, de lo que supuso de retroceso el franquismo, ¿no? Entonces a mí ahora, cuando veo levantar determinadas banderas, creo que todos sabemos de quién estamos hablando, de un partido como Vox, que lo tiene todo, en contra de la igualdad, lo tiene absolutamente todo, que además habla ya con desparpajo y habla a calzón quitado, es decir, ya no nos podemos sentir engañados de lo que pretenden. A mí la verdad es que se me eriza el vello, me preocupa mucho, pero me preocupa todavía más que, digamos, haya partidos que consientan el acercamiento con este otro partido y sobre todo que de una manera diferida puedan llegar a marcar la agenda. Yo no creo que Vox vaya a gobernar, ni siquiera creo que vaya a tener un grupo parlamentario potente como para
estar en un gobierno de coalición, ¿no? Pero puede ser determinante, como lo ha sido en Andalucía, ¿no? Y yo creo que hay que estar muy alertas, de verdad, hay que estar muy alertas porque es que ha costado mucho llegar a esta imperfección que vivimos, pero que es la perfección comparado con el pasado, ¿no? Ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Entonces ya no cualquier paso atrás, es que cualquier paso que no se dé es un retroceso y estoy ciertamente preocupado. Por otro lado, estoy tranquilo, en el sentido de que nadie se puede llamar a engaño. Es decir, el 28 tenemos un arma muy potente que es el voto y tendremos que decidir cómo lo gestionamos para evitar que según quién tenga una voz decisiva, ¿no?, en los próximos años en España. Yo también estoy muy preocupada y te digo una cosa, yo creo que ninguna votante de Lula pensaba que iba a gobernar Bolsonaro. Claro. Yo estaba en Porto Alegre hace relativamente poco, antes de las elecciones, y nadie en esa ciudad hubiese pensado y nadie se creía que realmente un tipo que está en contra de cualquier idea básica de la democracia podía ser el presidente de su país. Entonces, yo sí creo que, o sea, me preocupa y ya veremos, y tiene mucho que ver, por eso te pedía que hablaras de Clara, tiene mucho que ver con ese desconocimiento. Claro. Si realmente el franquismo borró toda la historia, ¿no? O sea, no solo las borró a ellas, borró todo lo que hicieron y, como decía esta amiga, llegaron al 75 sin saber quién era Clara Campoamor, ni sin saber que eran herederas de Concepción Arenal, ni sin saber nada de lo que había pasado, porque lo borró todo. Pero el problema es que hoy no se sepa. Si las niñas y los niños, si la gente joven, si la gente que va a votar tuviese las herramientas de conocer bien nuestra historia, saber lo que ha aportado, nadie se creería, claro, nadie se creería que hay, yo qué sé, las cosas que dice vos, chiringuitos feministas, cuando, en fin, ¿no? Cuando, y que hay que desmontar, cuando lo que hay que desmontar es el patriarcado. No, cuando después de morir 70 mujeres asesinadas, de repente una mujer asesina a su marido y ya entran en la comparación, ¿no? O claro, cuando dice cosas como que necesitamos las armas porque cada vez el país es más inseguro, cuando resulta que los datos lo que nos dicen es que cada vez hay menos homicidios, o sea, todos los delitos bajan, salvo los delitos contra las mujeres, salvo la violencia de género y la violencia sexual, que son los que están subiendo. Entonces, todo eso, por eso, nada de eso podría ser posible si realmente los pilares sólidos democráticos, si hubiésemos llegado a un consenso mínimo de qué valores sólidos democráticos tiene que haber en el aula. Claro, y yo creo que ahí todavía hay que hacer una labor más. Es decir, yo me enteré de que era feminista muy mayor, porque la gente de nuestra generación pensábamos que el feminismo primero era cosa de mujeres y después era cosa de asociaciones de mujeres. Quiero decir, yo llegué en un momento dado en el que yo sí que sabía que defendía más o menos lo que estaban defendiendo las mujeres desde el movimiento feminista, pero creía que ser feminista era ser del movimiento feminista, ¿no? Es decir, yo he tenido que digamos, tener, como supongo que los hombres de nuestra generación y muchas mujeres de nuestra generación, hemos tenido que tener el aprendizaje de decir, no, ser feminista es otra cosa. Déjame que te haga una pregunta. Sí. Esto de ser periodista. ¿Cómo podrías haberlo sabido? O sea, ¿dónde lo encontraste? Si no está en el aula, no estaba en... Yo lo encontré porque me lo dijo una amiga. Claro. Dice, ¿tú eres feminista, Isaías? Digo, no, yo feminista, porque claro, yo estaba respondiendo a la pregunta de, tú estás en una asociación feminista, yo no estaba, es como si me dicen, tú eres socialista, pues yo puedo tener ideas próximas al socialismo, pero yo nunca diría soy socialista, bueno, ahora a lo mejor lo podría decir, pero quiero decir que hubo un momento en que ser socialista era ser de un partido, o ser comunista era ser del PC, o ser conservador era ser, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Entonces yo creo que mi caso es el caso de una generación en donde eso creíamos que, aunque compartiéramos los ideales, ser feminista era militar en estas asociaciones, ¿no? Y al final no, al final, bueno, hemos entendido
que el feminismo es otra cosa. Hay gente que todavía no lo ha entendido, ¿no? Hay gente que sigue pensando que el feminismo es cosa de mujeres. Y yo, fíjate, por añadir un elemento crítico a esta conversación, yo me he sentido un poco desplazado en estos 2 últimos años porque me ha dado la sensación de que el feminismo o el movimiento feminista ha vuelto a coger la bandera para las mujeres. Y me hubiera gustado sentirme más concernido, porque estoy absolutamente concernido en lo que defienden. Y sin embargo me hubiera gustado sentirme más concernido, por ejemplo, en la huelga. Es decir, hemos tardado mucho tiempo en que los hombres, o por lo menos algunos hombres, nos involucremos en la batalla como para que en un momento determinado nos hayamos podido encontrar con la brocha en la mano. Ojo, ha metido una cantidad de temas ahí. Sí, sí, por eso. Yo que iba a ser... Aquí te lo dejo. Yo iba a entrar ahí a los medios de comunicación. Sí, bueno, eso si quieres hablamos después. Y vamos a mirar. Pero ¿no tienes esa sensación? Sinceramente, no. No. Yo creo que la huelga ha sido muy importante para seguir profundizando qué es el feminismo, que tiene que ver con lo que iba a decir de los medios, ¿no? Es muy difícil que tú... ¿cuál es el cambio ahora mismo? El cambio por lo que tenemos tanta gente, por lo que hay millones de mujeres en la huelga, porque tenemos a la gente joven sumándose, porque tenemos a más hombres sumándose, es que ha aparecido las redes sociales, hemos roto el silencio mediático. O sea, era difícil ser feminista porque tú no tenías feminismo en ningún sitio. Si no lo tenías en casa, no estaba en el aula y los medios no te lo cuentan todavía hoy, ¿eh? Hoy tienes todas las tertulias que tienes, extrema derecha, extrema izquierda, independentistas, nacionalistas, menos feministas tienes todo. Y todo el mundo habla de feminismo, porque la agenda política, desde que aparece Vox, todo el rato hablan cosas feministas, pero nunca hay feministas en las mesas, defendiendo y explicando, ¿no? Entonces, con esa imposibilidad de traspasar la censura mediática, y claro, era muy difícil saber si eras o no feministas o saber qué era esto. Lo mismo pasaba en las editoriales, apenas había libros, apenas había nada. ¿Cuál es la importancia de los últimos tiempos? Que hemos roto el silencio. Están las redes y se ha abierto la brecha. Entonces, el feminismo se ha hecho mucho mayor porque entre nosotras hablamos continuamente y si hay que apoyar el derecho al aborto en Argentina, se apoya, y si las compañeras argentinas nos tienen que apoyar a nosotras, nos apoyan. Y podemos hacer una huelga internacional como la estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, que como huelga tampoco... Quiero decir, a mí el 8 de marzo para mí es la movilización que es espectacular y que es histórica. Como huelga, es que, claro, se plantea el problema de cómo se contabiliza eso. Y yo estoy convencido de que si no estuviéramos con la bandera del feminismo, una huelga semejante se hubiera considerado pues como una especie de fracaso. Porque es una huelga feminista, quiero decir. No, porque es una huelga feminista, no digo contando lo que quiero personas. Decir es que el valor es una huelga que muchas mujeres no han podido hacer. Y claro, el discurso de muchas mujeres no lo pueden hacer sencillamente porque es que son las precarias, está muy bien para explicar la situación, pero como huelga... No, es que ese es el valor de la huelga. O sea, quiero decir, ¿cuál es el valor de la huelga? El valor de la huelga feminista es romper ese sentido común, romperlo en muchísimos frentes. El primer sentido común, el trabajo no solo es el remunerado. Llevamos años que incluso en las facultades se confunde trabajo con empleo, sí, y que las amas de casa no hacen nada, son personas inactivas. Entonces, esa es la primera cambio de paradigma. Cuidado, el trabajo no es empleo. Trabajo nos sobra. Lo que nos falta. Sí, pues sí, es que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que es muy difícil, que es muy difícil medir. Yo lo único que digo es que como así en las calles es que nadie puede decir, vamos, ha sido tremendo lo que ha pasado. ¿Te acuerdas lo del sentido común? Pero sí. Pues eso vamos. O sea, la huelga porque es un instrumento maravilloso, porque rompe la lógica de lo que consideramos sentido común. La rompe primero ahí. Vamos a dejar de hablar de mirar solo. La rompe con los sindicatos. Los sindicatos no acaban de entender esta huelga. El feminismo convoca una huelga 24 horas y los sindicatos convocan 2. Y otra vez, que convocamos nosotras.
que convocamos 24 horas. ¿Por qué? Porque tiene un valor mucho más allá de que puedan parar 6 millones o 7, que es lo que han parado, que no me parece nada desdeñable, 6 millones o 7 de mujeres, o que paren 3. El valor va mucho más allá, el valor es cambiar los paradigmas. Entonces, volvemos otra vez, lo de los hombres, pues lo mismo, pero se está convocando el movimiento feminista. Si queremos una huelga estudiantil, de cuidados, de consumo y laboral, no lo han entendido. ¿Y por qué? Porque los sindicatos son buena parte del problema, porque han mirado a un tipo de trabajador, hombre, y se han olvidado del resto de trabajadoras mujeres. Sí, bueno, eso forma parte de la historia del sindicalismo, bueno. el cómo hay una cantidad de empleos, las trabajadoras de hogar todavía no están reconocidas como trabajadoras. No, a lo que me refiero, a lo que me refiero decir, es a que sí que es verdad que el sindicalismo está acostumbrado, digamos, a medir claro, convocatorias del siglo XX. No ha visto a las mujeres, no ha visto en qué trabajamos, no ha visto la precariedad, no ha visto el tipo de jornadas, no ha visto el tipo de... No nos ha visto. Entonces, la huelga es importante porque está intentando que nos vean y que lo entiendan. Que el trabajo de una mujer no es ir a una fábrica 8 horas, aunque ahora que ese objetivo ya no sea el se ha trabajo conseguido? de nadie. Yo creo que, ¿Tú crees que sí? Bueno, llevamos 2 años. Hombre, nosotras nunca conseguimos nada con rapidez. El derecho al voto nos costó 80 años, o sea que, claro, que el sufragismo fueron 80 años solo para conseguir votar. Sí. O sea, lo nuestro nunca es rápido, ¿no? Nos cuesta bastante todo, porque lo que conseguimos o lo que pretendemos son cambios muy profundos. La huelga de consumo, pues es que el feminismo está muy comprometido con la sostenibilidad del sistema y con la sostenibilidad del mundo. Y para nosotras, parar y frenar ese consumo es importante. Y la huelga estudiantil, porque seguimos... el derecho a la educación es la primera reivindicación feminista, la primera, antes que el derecho al voto. Y todavía está Malala ahí para ver que todavía no es algo completamente conseguido, ¿no? Entonces, es importante. Y es importante lo que decíamos antes, que es un debate apasionado que tenemos ahora, lo de las mujeres o los hombres. Es un debate difícil, va mucho más allá. Pero esta huelga nos hemos empeñado en decir que es una huelga de mujeres, porque estamos reivindicando que el sujeto político del feminismo son las mujeres, no la militancia. No quiere decir que los hombres no sean feministas, sino el sujeto político. Y esa es una discusión compleja en este momento, donde hay muchos otros sujetos políticos confundiéndose o mezclándose, ¿no? Y ahí, bueno, es una discusión que a mí me parece muy interesante y que hay que profundizar. Pero yo creo que es importante señalar que el feminismo no es una teoría de la identidad, es una teoría política. Tú no eres feminista por ser mujer, nadie es feminista por ser mujer y nadie no puede ser feminista por ser hombre. Y de hecho, en la historia del feminismo ha habido hombres muy importantes, pocos, que es lo mismo que nos pasa ahora. Pero hay que procurar que cada vez sean más. Bueno, que se sumen, nunca los hemos echado. Bueno, sí, Nuestra tarea no es educar. Yo siempre he dicho, tú vas a la librería y ya te digo yo que a todos los hombres les venden los mismos libros feministas que a mí. Sin duda. Y tú vas a un curso y te vas a matricular igual. Y yo cada vez que tengo un grupo, en el aula tengo 1 o 2 hombres. Ahora vamos mejorando porque hace 10 años no había ninguno. Sí, seguramente el problema es mío, que he tomado mal nota, pero yo lo había entendido de otra manera diferente. Es decir, yo desde que he sido consciente de mi feminismo y en mi vida he actuado en esa dirección, creía que la cosa iba a tomar otro camino y de repente me he visto sorprendido y como tal te lo digo y como sabes que soy, que tengo un compromiso en este asunto, pues yo sí que me he sentido, digamos, desconcertado. Y será seguramente problema mío solamente, que no he tomado bien las notas y no me he enterado muy bien de quién es el sujeto y el objeto. No te han echado de nada, de ningún sitio. No me he sentido convocado. O sea, yo siempre he defendido que uno de los principales problemas que hemos tenido los hombres históricamente y que seguimos teniendo en la actualidad es que los problemas de las mujeres en general se siguen considerando problemas de las mujeres y el feminismo
digamos, siguiendo ese camino, es una cosa de las mujeres. Entonces, durante mucho tiempo ha habido gente, por supuesto, creo que mujeres también, y desde luego algunos hombres, pues que hemos intentado, digamos, todos sumarnos desde el grano de arena que cada uno puede aportar en su actividad, sumarse a ese carro. Y de repente yo, en la convocatoria del 8M, con la huelga solo de mujeres, que era una huelga que iba a parar el mundo, y que después te das cuenta de que no puedes medir porque efectivamente lo que se persigue en esa huelga es muy difícil de medir con los instrumentos que tenemos en estos momentos. Yo no me he sentido convocado, te lo digo. Que no estabas convocado. Claro, por eso. Era una huelga de mujeres. Y entonces, al no sentirme convocado, Claro, me he sentido es que eso desplazado de un camino que yo creía que era así, No. pero que te vuelvo a decir, el equivocado soy yo. Yo creo que sí, Sayas, porque como yo te conozco desde hace muchos años y sé que eres feminista, sé que no te vas a sentir desplazado. Nadie te ha desplazado. Yo creo que es importante que sea una huelga de mujeres, importante porque de lo que se trata es de cambiar, de darle la vuelta a un sistema que no funciona. No funciona. Claro, Entonces, pero de ese sistema somos responsables todos. Claro. Y ese sistema lo tenemos que cambiar entre todos. Claro. Yo Pero no hace lo- falta, yo lo había que entendido sea así. como vosotros queréis. Podemos liderarlo. Si yo no estoy imponiendo nada. Sí, porque Lo- os parece fatal. Yo- Mira yo- lo de los A sindicatos. mí, oye, que cada uno se organice como le dé la gana. Yo no estoy intentando No, imponer nada. pero- Yo solamente te hago... Pero os parece mal. Entonces, a yo creo mí, que es una... no, yo nunca jamás hablaré por los hombres, ¿eh? Bueno, yo hablo por mí. ¿te Yo lo que te parece digo, mal? yo lo que te digo es que con mi trayectoria y con mi pequeño compromiso, yo creía que el asunto iba hacia otro lado y cada vez me sentía. Somos pocos, es verdad, yo creo. Pero bueno, cada vez sentía que a la ola se iba sumando más. Y de repente me he encontrado con que, no, una huelga solo de mujeres. Bueno, pues está estupendo, quiero decir. Yo donde no me invitan no suelo ir. Pero creo que se podía haber manejado de otra manera. Pero ya está, es lo único que... Ya, pero mira, es que justo eso, nosotras, eso es importante. O sea, si el feminismo decide algo, es importante no estar... O sea, quiero decir, últimamente, voy a poner un ejemplo para sacarlo porque si no vamos al bucle y para sacarlo Sí. un poco. Últimamente, desde la huelga del 18, ¿no? Este último año, desde el 8 de marzo pasado me llaman de muchos más medios de los que me llamaban. Y siempre me hacen lo mismo. Vamos a hablar de feminismo. Y le digo, no, yo no voy a hablar de feminismo, yo voy a hablar del patriarcado. Entonces, mi sensación es que siempre estamos poniendo el foco en lo que hacemos bien o mal el feminismo, cuando lo que tenemos es que poner el foco en el patriarcado. ¿Qué pretende un día al año el feminismo? Poner el foco ahí, de que nosotras queremos un mundo distinto, con unas reglas distintas. Pero es que yo quiero ese mismo mundo también. Y convocamos a las mujeres porque reivindicamos un sujeto político y pensamos que tenemos autoridad como movimiento para hacerlo, porque queremos dar una vuelta. Queremos que los hombres apoyéis en los cuidados y no parando en el trabajo, porque que los hombres paran en el trabajo y por eso tienen instrumentos para medir sus huelgas, que es lo mismo que los sindicatos. Hay una forma de hacer huelga, y hay una forma de convocarla y hay una forma de medirla. Y nosotras decimos no. Nosotras queremos hacer una huelga donde se note que nuestro gran problema en el ámbito profesional es el ámbito de los cuidados. Y para eso queremos que paren las mujeres y que los hombres se solidaricen o se sumen a esta convocatoria haciendo el trabajo de cuidados. Porque esta es nuestra manera de protestar. Yo no le veo ningún problema para que los hombres se sumen, ni veo que eso signifique que se relega a los hombres. Simplemente lo que queremos es, por un día al año, dar esa vuelta y decir, el cuidado es de toda la sociedad, de los hombres y de las mujeres. Y lo que a nosotros nos parece un cambio realmente relevante no es que paremos de ir a la oficina, sino que los hombres cuiden y nosotras, por un día, dejemos de trabajar en todos los ámbitos en los que trabajamos, en los empleos formales y en el ámbito de cuidados. Sí, pero bueno, quiero decir, tú sabes perfectamente bien que eso hay que visibilizarlo. Y nosotros, por ejemplo, que tenemos un equipo en La Ventana, en donde, para empezar, las dos técnicas son mujeres. Es decir, que si ellas hubieran parado y no hubiera habido un hombre que las sustituyera, nuestro programa no hubiera sonado. Yo
ya te digo, debo ser de otro tiempo y debo ser un clásico, ¿no? Pero yo oía ese día la radio y la radio seguía funcionando. Sabíamos que Pepa no estaba porque estaba haciendo huelga, pero es que Pepa no está otros días. Es decir, una huelga es que se para. Y si no consigues... Una huelga tradicional, típica, patriarcal, sí. Es que se para. Una huelga feminista es que se nos eche de menos, no. Que nos vean, que nos valoren, que pongan en valor lo que hacemos. A mí, pero no escuchar todo el día... No llamemos a todo patriarcal, quiero decir que Hombre. a mí por el hecho de que las mujeres hicieran huelga el día 8 no las considero patriarcales porque Hombre. hacen huelga como han hecho los hombres. No, yo Hombre, no. Las huelgas, perdóname, pero si hay organizaciones que tradicionalmente han sido patriarcales, son los sindicatos, que han mirado solo a un tipo de trabajador. O las Kellys, varón. que de repente han dicho, nos plantamos. Y paran, y entonces de repente ese empresario, que seguramente que es patriarcal, pues se da cuenta de que efectivamente sin el trabajo de esas mujeres a las que tiene explotadas y a las que no paga suficientemente, el hotel no funciona. Ese hotel maravilloso de 5 estrellas no funciona sin ese trabajo. ¿no? Esa es una huelga de trabajo, que las mujeres hemos hecho 1000 huelgas de trabajo. Pero es que la huelga feminista es otra cosa. Vale. Quiere poner el acento precisamente en ese otro sitio donde nunca antes se había puesto. O sea, no sabemos ni cómo medirlo ya. Pero es importante el que pongamos el acento justo donde no estaban los focos mirando, donde nunca se le había dado importancia. Hay un libro que a mí me encanta, que es el de ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? No sé si lo has visto. Bueno, es de una periodista y es muy interesante porque es un libro muy divulgativo que habla un poco de las bases de la economía feminista, ¿no? Entonces, claro, la pregunta clave es esa. ¿Por qué le pone ese título? Bueno, porque Adam Smith, el padre de la economía moderna, ¿no? Él aseguraba en La riqueza de las naciones que si cenamos todas las noches es por el afán, por la avaricia, ¿no? Por las ganas de prosperar y de poseer más del panadero y del carnicero. Y nunca se fijó que alguien le hacía la cena. Y tenía narices porque Adam Smith vivió toda su vida con su madre, que se fue cambiando de ciudad según su hijo se iba cambiando, ¿no? Y entonces, no es que no la valorara, no es que no pusiese en el valor, en el Producto Interior Bruto como ahora ese trabajo, es que ni siquiera la vio. Sí, es así. Ni siquiera la vio. Entonces, esa rémora, ese trabajo gratuito que hacemos, nos condiciona la vida a todas las mujeres en todos los ámbitos. Nuestro desarrollo personal, nuestra salud, nuestro desarrollo profesional, está condicionando a la sociedad entera, que tenemos unas tasas de natalidad por los suelos y que, insisto, el sistema ya no es sostenible. Un sistema que se basa sobre el trabajo gratuito de la mitad de la población, como decía mi madre, ni agradecido ni pagado encima, porque además nadie te lo agradece, no es sostenible. Entonces, ahí es donde esta huelga quiere poner el foco. En parar en ir a las empresas, bueno, sí podemos también, pero no es la prioridad. La prioridad es, y por eso hablamos, si nosotros se para el mundo. ¿Porque no suena la radio? No, porque no hay nadie haciendo la comida o haciendo la cena. Y tú, el trabajo remunerado, unos más que otros, pero bueno, este trabajo nuestro, por ejemplo, yo si no termino hoy una cosa, la puedo terminar mañana, ¿no? O esta noche me quedo, le quito el sueño y lo termino. Pero es que a mi hijo no le puedo dejar a la puerta del colegio hasta que me venga bien. O sea, el trabajo de cuidados es inaplazable. Hay que hacerlo cuando hay que hacerlo. No vas a hacer la cena a la hora del desayuno, ¿no? Entonces, todo eso que nunca se ha mirado, que nunca se ha visto, que nunca se ha valorado, es lo que la huelga feminista quiere poner en el centro. A eso es a lo que quiere darle la mayor importancia. Muy bien. Sí, ya te digo que no era... No era discrepancia. No era una crítica, sencillamente es una discrepancia. Yo lo hubiera hecho de otra manera, pero ya está. Ya está. ¿Qué se le va a hacer? Yo no sé cómo vamos de tiempo.
Ah, para preguntas, encantados de que preguntéis. Mucho mejor, pero si no seguimos Sí, sí. aquí en el bucle. Muchísimo mejor. Ahí hay una mano. Hola. Quería preguntar sobre... ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, hola. Hola. Quería preguntar sobre vuestra opinión respecto al creciente grupo de feministas que se hacen llamar TERFs, que no sé si sabéis un poco lo que son, o lo explico así un poco por encima, que son una serie de mujeres que dicen que son feministas, aunque no están a favor de la igualdad, que rechazan que puedan participar en el feminismo las mujeres trans. Y las rechazan como mujeres porque dicen que ya tienen su propia lucha LGBT. Esa es la pregunta, gracias. Esta me la dejas a mí, ¿no? A ver, el feminismo... Bueno, me parece una barbaridad, pero ahora ya tú... No, el feminismo es un proyecto colectivo y emancipador. Si no es colectivo y si no es emancipador, no es feminismo. O sea, no hay un feminismo a medida, ¿no? Porque ahora parece que todo el mundo dice, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Yo soy feminista, da igual como seas. No, es una teoría política y no vale lo del anuncio ese de L'Oréal porque yo lo valgo, ¿no? Hay un cuerpo y hay una serie de reivindicaciones comunes y una agenda común. Entonces, yo no estoy tan segura, yo estoy segura que dentro del feminismo el movimiento en ningún momento rechaza a las mujeres trans, puesto que son mujeres. O sea, que es un proyecto colectivo, el sujeto político son las mujeres y es un proyecto emancipador. Ahora, otra cosa, y no nos podemos engañar, es que hay mucha polémica y mucho debate sobre muchos aspectos que suscita las reivindicaciones trans o otras cosas, otros aspectos que van saliendo, ¿no? Cuanto más se va desarrollando, yo qué sé, pues, por ejemplo... Pero en general una mujer trans para el feminismo es una mujer, ¿no? Hombre, por supuesto. Vale. Lo que pasa es que él habla de debates mucho más difíciles y mucho más profundos. Por ejemplo, hay mujeres trans que aparentemente, físicamente son hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas series de realidades están generando situaciones de debate, situaciones que no son fáciles y sobre las que yo creo que se está reflexionando mucho para ver cómo se llega al acuerdo. Porque, claro, nos pasó en México, por ejemplo, ¿no? Unos señores dijeron que ellos se sentían mujeres, por lo tanto que eran mujeres trans, para entrar en unas listas para saltarse la paridad. Entonces, claro, todo lo que avanzamos, todo lo que caminamos, va generando conflicto en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, situaciones nuevas a las que hay que dar respuestas. Y yo creo que ese es el camino que se va transitando. Hay situaciones nuevas sobre las que hay que reflexionar y hay que ir dando respuestas. Yo creo que en los grandes problemas además hay que ir cerrando el zoom también, ¿no? Porque es verdad que siempre manejamos cifras, las cifras cada vez son más claras y están mejor elaboradas, pero también nos muestran un panorama general que después cuando uno va analizando cada uno de los sectores es diferente, ¿no? O sea, cuando hablamos de que las mujeres como media cobran menos que los hombres, este es un dato que es indudable porque está ahí, ¿no? Pero quizás convendría cerrar el zoom para ver en qué sectores concretos se produce esa desigualdad o en qué sectores se produce esa desigualdad porque nos encontramos ante la precariedad laboral en oficios que solamente son desempeñados por mujeres, etcétera. Me refiero, tener bien identificados los problemas para dar una respuesta concreta, más concreta a los problemas, que yo no sé si hay
tampoco estamos avanzando mucho. Yo creo que el análisis lo tenemos, otra cosa es, insisto, que nadie nos En las escucha. políticas. No, el feminismo lo tiene. El feminismo tiene perfectamente analizada la brecha salarial, como las profesiones, mayoritariamente las profesiones feminizadas, son menos valoradas y por lo tanto peor pagadas, ¿no? O sea, la brecha salarial hoy no ocurre porque ante el mismo puesto de trabajo las mujeres cobremos menos. Así, eso es muy difícil porque está prohibido. Claro. No es esa la brecha. La brecha es, por ejemplo, que tú y yo en el mismo puesto de trabajo haya pluses. Plus de libre disposición. Eso ya te ha hundido si estás cuidando. Por ejemplo, porque tú vas a tener un plus de libre disposición que una mujer, si está cuidando, da igual, padres mayores, hijos, hijas, no va a tener. Plus de nocturnidad. Bueno, eso por un lado, en el mismo puesto. Pero luego hay profesiones similares, pagadas de forma distinta. Un ejemplo, en un supermercado, 2 trabajos no cualificados, que serían aparentemente similares, como puede ser una cajera y un reponedor. Digo una cajera porque es un trabajo feminizado y reponedor porque es un trabajo masculinizado. El reponedor cobra más que la cajera. Ahí es donde se nos dan las brechas. Cuando son trabajos similares y lo que está feminizado está peor pagado que lo que está. Y luego se nos da la brecha de forma muy potente según vamos subiendo. O sea, el techo de cristal no es ninguna tontería. Claro. La gran masa de las mujeres estamos del medio de la pirámide para abajo y sobre todo abajo. El trabajo, la precariedad, ¿no? Sí, pero por eso la brecha a eso me refería se mide. Tú puedes medir la brecha de 2 maneras: hora, ¿no? Precio hora o salario bruto. La brecha, cuando tú mides precio hora, la brecha es menor que cuando la mides en salario bruto. Cuando cuentas todos los ingresos de todo el año, y ahí te entra todo, qué tipo de contrato tienes, cuántas horas, cuánto te pagan y tal. Por eso la Unión Europea mide el salario hora, porque la brecha es mucho más pequeña, ¿no? Cuando mides el bruto es donde te entra la gran diferencia. Entiendo más o menos el mecanismo. A lo que me refiero es a eso, que cuando ya tenemos esa fotografía y tenemos las fotografías pormenorizadas, si se están haciendo, por un lado, políticas que intenten resolver esos problemas concretos, y después, si por otro lado, dentro de cada empresa se están haciendo las cosas que se deberían hacer para intentar... Tú sabes que no. Bien, pues eso. Entonces, esta es una de las cosas que me preocupa, ¿no? Es decir, que después de movilizaciones que son muy alentadoras, ¿no? Primero porque están expresando la magnitud del problema que tenemos, en segundo lugar porque se está expresando el deseo de que las cosas cambien, en tercer lugar porque están elevando el grito de, oye, vosotros políticos que podéis solucionar cosas, solucionarlas en la medida de las posibilidades, vosotros hombres que tal. Después van pasando los años y me entra un poco de melancolía, ¿no? de que en mi empresa pues no haya pasado nada en el último año en esta materia, o que en la empresa de al lado no haya pasado absolutamente nada en esta materia con el paso del año, ¿no? Me preocupa más en los medios de comunicación, que también tenemos, digamos, no solamente la capacidad, sino la obligación de visibilizar estos problemas y también de contribuir a que se mueva el agua, ¿no? Y me produce un cierto desánimo. Claro, por eso la que foto, pasen los años y que... Claro, la foto no es tan complaciente. La foto, cuando vemos el vaso, el agua y lo que no tiene... Yo he bebido un poco más ya, pero... Ya, pues va empeorando la cosa. Vemos, claro, que hay déficit tremendo. Ahora, que hay déficit tremendos, que hay déficit estructurales, por decirlo de alguna manera, que la desigualdad es estructural. Y si no vamos al corazón, seguimos mareando. Entonces yo digo que hay brecha, y viene el tipo de Vox y dice no hay brecha. Y viene el de la COE, el último informe, y dice que es una cuestión psicológica de las mujeres. Que es que no... Claro. Y se queda tan mal. Entonces seguimos mareando, si no vamos a lo estructural, ¿no? Al corazón de donde está la desigualdad. Un caballero que me hace señal. Hola. Hola. Buenas noches. Soy Manuel. Bueno, enhorabuena, la charla es realmente muy amena.
se nota que sois grandes periodistas, pero a mí me parece que no habéis entrado en algo realmente vital en la problemática del feminismo y el machismo, que es la educación. Y la educación parte, lo habéis pasado muy por encima, muy por encima. La educación, en el hogar se educa, en el colegio se forma. Es una opinión. Y yo creo que en muchas ocasiones sois las madres, a veces, o eran las madres, las que han fomentado más el machismo de lo que luego la propia sociedad incluso ha llegado a repercutir. Me gustaría conocer vuestra opinión. Bueno, las madres siempre tenemos la culpa de todo, eso ya lo sabemos. Mira, yo insisto mucho en que educa tanto lo que se ve como lo que se esconde. Educa igual, en las familias tradicionales, educa exactamente igual una madre que un padre. Porque el padre, si es un padre ausente, está educando. Tú, por mucho que eduques a tu hijo en la corresponsabilidad, si no ve a su padre nunca poner la lavadora, ya le puede decir su madre. Eso por un lado, ¿no? Educa, si estamos hablando de la familia, educa a la familia. Participe o no participe. El padre ausente también está educando. Lo acabo de decir, por ser mujer no eres feminista. O sea, pero ahí yo sí que le querría decir una reflexión. Cuidado, porque siempre culpabilizamos a las mujeres. Y yo creo que hay que empezar a repensar eso, ¿no? ¿Cómo va a tener la culpa precisamente, por sacarlo de mi generación? Mi abuela, que es de un pueblo, bueno, como lo que contabas al inicio, ¿no? Un pueblo asturiano que se casa con 15 años, que tiene 6 hijos. ¿Tú crees que yo voy a responsabilizar a mi abuela de la educación que da a sus hijos? Viviendo una guerra y el franquismo, ellas son lógicamente educadas en ese sistema y están haciendo lo que se les exige, muchas veces con violencia. Entonces, bueno, hay que cambiar esa mirada, porque no. Y luego yo discrepo mucho con eso. La escuela educa, no solo instruye, porque la escuela está ofreciendo modelos de comportamiento, porque la escuela está todo el rato poniendo en valor o quitando valor a cosas, porque está proponiendo todos los días modelos de convivencia, está sabiendo o no resolver los conflictos, está utilizando la violencia o no, pero desde que entran en el edificio, si tú tienes un sistema en el que quieres enseñar a los niños y a las niñas en la igualdad y en la no violencia, ¿no? Y quieres transmitir eso con fuerza, y sin embargo tu sistema de solucionar conflictos es mediante partes y castigos, estás educando. Hombre, a mí me parece que es el primer instrumento de la igualdad, ¿no? La escuela, porque la escuela lo que permite es que el niño o la niña que venga de un hogar donde los padres son analfabetos y donde son ingenieros, el niño pueda tener la misma formación. E igual que se le forma en los conocimientos, como dice Nuria, también se le puede formar en los valores. Es decir, el niño o la niña que llegue de una familia desestructurada o de una familia muy comprometida, pues al final pueden tener, por lo menos, digamos, salir en la misma posición de salida que los demás, ¿no? Entonces, no es que los padres tengamos que subarrendar la educación a la escuela, pero a mí me parece que la escuela, si no funciona, tiene que funcionar muy bien en la casa. Pero el problema es que dependerá de cómo funcione la casa, cómo salga el niño o la niña. Este es el problema, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es fundamental, desde luego, una escuela potente, como para que esto, y que en esto según avancemos. La última macroencuesta nos dice que tenemos aproximadamente 800.000 menores viviendo en hogares violentos. Claro. Con maltratadores. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños y esas niñas? La escuela tiene que ser un instrumento potente. Hola, buenas noches. Hola. Me llamo Antonio. Siento que voy a romper un poco con lo que se está hablando esta noche,
pero también noto que sería una lástima que don Isaías Lafuente se vaya de Manzanares y no habríamos hablado nada de la unidad de vigilancia por la que están escuchados en todos sitios. Entonces, a mí que me encanta ese tema, yo he sido, aunque ya estoy jubilado, he sido locutor publicitario durante muchos años y he cuidado mucho el tema del idioma. Y me gustaría saber la opinión, Isaías, sobre a dónde va este idioma tan maltratado por alguna sociedad que podríamos llegar a decir que es un poquito chabacana. Por ejemplo, oigo en emisoras de primer grado, 21% del español, no sé qué, no, es el 21%. Aquella señora estaba delante mía. Bueno, es una cosa que ya está muy... Entonces, si todo esto no lo remediamos, lo vamos dando por bueno, nos vamos acostumbrando, ¿a dónde vamos a terminar con este idioma? Es lo único que creo. Y no quiero hablar del inclusivo o no inclusivo, que eso ya sería otro tema mucho más. Sería otro tema. Sería otro tema. Pero en el idioma en general, con esas derivaciones que de verdad son auténticamente, como yo digo, chabacanes. Bueno, pues quiero decir, no hay nada más democrático que el idioma, y el idioma ha sido democrático incluso cuando vivíamos bajo la tiranía, ¿no? Y el idioma es un organismo vivo, quiero decir, nosotros disfrutamos de un idioma que se ha construido hace 1000 años, que nos puede parecer mucho tiempo, pero que en términos históricos es nada. Yo siempre pongo el ejemplo que si concentrásemos la historia de la humanidad desde que un ser parecido a nosotros se bajó del árbol y empezó a caminar solamente sobre las 2 patas y se liberó las manos hasta que el castellano empezó a dar sus primeros pasos, si todo eso lo concentrásemos en un año imaginario, el idioma español nació el día 31 de diciembre a las 10:30 de la noche. Es decir, ha habido un montón de gente que antes que nosotros ha nacido, ha vivido y ha muerto sin haber pronunciado una sola palabra y desde luego muchísimos sin haber pronunciado una palabra de español, ¿no? Pero además es un organismo vivo. Si nosotros escribiéramos conforme al diccionario, a la ortografía, a la gramática de hace 300 años cuando se fundó la academia, suspenderíamos un examen de selectividad, escribiríamos mujer con G, por ejemplo, o escribiríamos rey con I latina. Bueno, escribiríamos verdaderas cosas que ahora nos parecen barbaridades. ¿Por qué se ha producido eso? Porque hemos ido evolucionando. Yo no creo que el español de hoy esté más en peligro que el español de hace 2 siglos. Hace 2 siglos estuvo más en peligro con los movimientos independentistas, por ejemplo, en América. Los nuevos gobernantes decidieron mantener el español y gracias a eso se consolidó también en América. Yo no creo que ahora mismo las redes sociales contribuyan a destruir el idioma. Lo propagan como nunca jamás en la historia. Es una gran herramienta y es una gran oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, somos normales, es decir, estamos manejando una herramienta que es muy portentosa, que tiene sus reglas, pero nosotros cada día vamos cambiándola. Y es más, algunas de las reglas que ahora las vamos cambiando poco a poco y que nos parecen, digamos, errores muy profundos, por ejemplo, hacer regulares algún verbo irregular, decir andé en vez de anduve, tiene una lógica. Es decir, si de mandar decimos mandé, ¿por qué de andar tenemos que decir anduve? Es una rareza. Algo que he corregido cientos de veces, ¿no? Desde que Mecano cantó la canción del contestastes que no. Bueno, es que ese contestaste sin terminar en ese es una rareza en todos los tiempos verbales. Todas las segundas personas de todos los tiempos verbales terminan en ese menos ese. Y entonces hay una cierta tendencia que es lógica. Nosotros nos pasamos años haciendo desaprender a nuestros hijos un idioma que aprenden naturalmente con toda la lógica. Y le tenemos que decir, es anduve. Y le tenemos que decir, es contestaste, aunque a ti te salga tal. Entonces, resumiendo, estamos en pleno proceso. Y seguramente si esta escuela de ciudadanos dentro de un siglo se reuniera, pues diría, hay que ver cómo hablaban aquellos que creían que hablaban tan bien, ¿no? Porque seguramente el idioma habrá evolucionado hacia caminos que por fortuna no sabemos hacia dónde van a ir, ¿no?
Pero bueno, mientras se produce, como es una herramienta y es un código, pues hombre, si lo podemos cuidar, muy bien, y aparte de que es lo que nos queda. Cuando nos desnudamos, al final solamente nos queda la palabra. Eso también es lo que nos iguala, ¿no? Y yo creo que por respeto a los demás, por respeto a uno mismo y por respeto a todos los que han construido este idioma, tenemos que procurar hablar bien, no solo los que nos dedicamos a esto, sino cualquiera, con nuestro hijo, con el taxista y con el tendero. Y por cierto, en esto discreparía con ella también, el masculino no marcado, que mira que yo defiendo extender la feminización. Creo que el masculino no marcado es un buen invento. Podíamos haber inventado otro, es verdad, y a lo mejor se construye de aquí a unas décadas, pero bueno, de momento creo que hay que seguir evolucionando en feminizar hasta el máximo, pero sin demonizar tampoco. El masculino no marcado es el gran instrumento de la violencia simbólica. Invisibiliza a las mujeres y tergiversa, cuenta grandes mentiras. Y yo antes de irme quería proponer que cambiemos el nombre de la escuela, por favor. Escuela de Ciudadanía es un nombre precioso. Y nos podemos encontrar. Claro, pero yo todos creo que en cada caso hay que avanzar en esa materia, además hasta el final, ¿no? Yo siempre, a lo mejor alguno me lo habéis oído, disculpadme la pesadez, pero yo siempre le pongo a la academia el ejemplo de la palabra cancillera, ¿no? Es decir, ¿por qué no podemos llamar a Angela Merkel cancillera? Que es una palabra que no figura con ese sentido en el diccionario, si hay una palabra que es cancillera, que está en el diccionario y se refiere a una tubería de desagüe, pues bueno, ya que tenemos ese femenino y lo podemos construir, utilicémoslo, ¿no? Porque el lenguaje, además de todo lo hermoso que acabas de decir, es sobre todo y por encima de todo una cuestión de poder. Y no podemos decir cancillera porque la academia es un lugar patriarcal, ya lo siento, cerrado 300 años a las mujeres, donde tiene entre sus académicos señores gente que todas las semanas insulta a las mujeres en general y a las feministas en particular en sus columnas en los periódicos. O sea, son militantes machistas. Sí, bueno, pero hay que poner militantes machistas. Hay que poner nombres y apellidos, hombre, los hay así y todos los conocemos y después hay otros que no, que sencillamente hacen su trabajo. Pero es un lugar donde hay un grupito de machistas militantes. Sí, y es un lugar que cuando mujeres como doña Emilia Pardo Bazán, tú lo sabes, insistió entrar, ¿no? y insistió, la academia les dijo, son las reglas, nada de mujeres. No, si ahí el paradigma es María Moliner. El paradigma del machismo de la academia histórica es María Moliner, una señora que hace durante 20 años un diccionario y no le permiten entrar en la academia. Y dices, bueno, pues ya qué tengo que hacer para entrar en la academia. ¿Y qué decía María Moliner? ¿Por qué hizo un diccionario? Dijo, porque quería un diccionario que sirviera para todo el mundo, donde fueses a buscar la palabra libertad y no estuviese mutilada. Claro. Donde fueses a buscar la palabra dictador y no te dijese, no te remitiera al buen gobierno romano. O sea, un diccionario que sirviera para todo el mundo, que no tuviese esa marca de poder. Y además, por eso nunca fue académica, además de ser mujer, dijo que el diccionario era malísimo. Por eso ella hizo un diccionario en una estructura de rama, donde una palabra puedes encontrar el significado, y rompió la estructura del diccionario de la RAE, que es circular y ya sabéis, ¿no? Véase, 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 y al final no sabes la definición de esa palabra. Entonces, la lengua es determinante. No podemos encontrar la igualdad con ese uso, no por lo que significan las palabras, ¿no? O sea, no por el diccionario en sí, sino por el uso. Y no podemos avanzar con esa academia. Cuando doña Emilia se lo dijo... Pero si la academia es lo de menos, tú no te preocupes. No es lo de menos. No te preocupes. ¿Cómo que es lo de menos? Claro que sí. Pero si la academia se fundó 700 años después, fíjate lo de menos que es. ¿Cómo que es decir, la academia lo único que nos proporciona es el manual de instrucciones. Ay, amigo, el manual de instrucciones, sí. Cuando hay una discusión, cuando yo quería escribir violencia de género, mi jefe me decía no. ¿Y cuál es la autoridad cuando discuto? La autoridad es o el diccionario o el manual de estilo. Manual de estilo basado
en el diccionario. Bueno, pero el manual de estilo de los medios lo hacemos los medios, ¿eh? O sea, que si alguien que cree que la ortografía o la gramática o el diccionario de la academia dice cosas bárbaras, tiene capacidad un medio de comunicación No, si el caso como es que para no lo hacer, creéis. para hacer El el caso es manual que y el periódico el Cataluña caso- titula cancillera y se queda tan campante, pues ya está. No, que tan campante no, porque alguien habrá que no te dejará y apelará a la autoridad de la academia. No, si lo publica. No, porque la inmensa mayoría de los medios siguen sin decir jueza, que es una cosa pasmosa. Si tú puedes decir andaluza, ¿por qué no puedes decir jueza? Bueno. Que hay que te lo impida, ¿no? Nada, Claro, pero... y luego tú ves cómo es una cuestión de poder, en las profesiones se ve muchísimo. Pero tú sabes perfectamente que muchas de esas cosas que se están produciendo forman parte de una evolución que no tiene nada que ver con la academia. Es decir, concejala se ha extendido con total naturalidad y fiscala no. Y son las propias fiscalas, también algunas de ellas, las que prefieren llamarse fiscal. Entonces, quiero decir, ahora mismo tenemos las dos posibilidades. Hablemos. Y al final se terminará consolidando una o la otra, pero el hecho de que se consolide una fórmula o la otra no tiene nada que ver en este caso con el patriarcado, porque el patriarcado consolida concejala y todavía no ha consolidado fiscal. Fiscala, perdón. El patriarcado sí existe. Que sí, que existe, Es una cuestión- sí, es una pero que no, cuestión- pero es que no está todo la- lo que sucede en no, esta materia tiene pero- que ver con el patriarcado, sí, es lo que porque yo es digo. una cuestión base. Lo dices, por ejemplo, las notarias. Las notarias tampoco quieren llamarse notarias. ¿Es verdad? No, les cuesta mucho feminizar. Pues volvemos otra vez a la raíz. ¿Por qué? Porque la autoridad es el masculino. ¿Quién le da la autoridad al masculino? ¿Por qué la O va delante de la A en un diccionario que lleva un orden alfabético? Es pura cuestión de poder. O sea, por el orden alfabético que lleva el diccionario, la A siempre iría antes gata que gato. Si no es una cuestión de poder, ¿por qué va antes gato que gata? No hay ninguna lógica. Bueno, ahí El patriarcado puro, vamos, ahí arraigado. hay una ilógica. Buenas noches. Yo, Hola. si me permitís, quería haceros dos preguntillas. Una es que no sé si tenéis la sensación de que en los últimos años hay un ataque mayor, fundamentalmente desde las redes sociales, hacia las feministas. Lo de feminazi es un término que cada 2 por 3 lo escuchamos. Y si creéis que eso es un poco la revolución o la forma de sacar las uñas del patriarcado, porque el feminismo lo está haciendo bien. Y luego la segunda es que se habla mucho de Vox, porque es evidente su posición respecto a las mujeres, pero ¿no creéis que está habiendo también una evolución en determinados partidos, también en esa misma línea, cuando hablan, por ejemplo, del tema de las inmigrantes que den en adopción, cuando empiezan a hablar de violencia doméstica en lugar de violencia de género, o cuando se refieren a un maltratador como esa persona que se porta mal con la mujer? Gracias. Yo no sé si hay una violencia especial en las redes. O sea, en las redes hay un porcentaje de gente que es violenta y manifiesta esa violencia contra mujeres, feministas, periodistas, lo que sea. Hay gente profesional de la violencia, digamos, que se expresa de esa manera. Y es verdad que ahora por lo menos la ventaja que tenemos es que los vemos. Sabemos quiénes son. Es verdad que hay algunos que se esconden detrás de apodos que nadie conoce, es verdad que hay algunos bots que no sabemos quién controla, etcétera, y que cuando deciden actuar, pues van a saco. Pero yo digo, creo, no necesariamente contra las feministas. Es decir, los que actúan, disparando hacia todos los lados. Y la otra pregunta que sí que me parece interesante, yo creo que antes ya lo había apuntado. Es decir, a mí Vox es un fenómeno que me preocupa, pero digamos que es un fenómeno que cuantitativamente en España no es todavía preocupante. Lo que me preocupa es que desde su minoría tenga capacidad de hacer a otros partidos cambiar sus agendas. Y de momento hemos visto que efectivamente se ha producido un viraje por parte del Partido Popular de Pablo Casado, por ejemplo, también un viraje en el caso de Albert Rivera.
que se había asentado en un centro y ahora parece que está virando porque crean que el yacimiento está ahí, y a mí me preocupa como ciudadano, pero sobre todo es que me parece que es un yacimiento del que no se puede sacar mucho más de lo que hay, porque yo confío en que este país no sea un país que tienda a votar a Vox. Yo confío plenamente en eso, ¿no? Entonces no sé por qué están virando hacia ese lado. No sé si es por faltas de convicción o sencillamente un movimiento estratégico para ver qué pasa en las próximas elecciones o sencillamente intentar taponar una fuga de votos. No tengo ni idea, pero no estoy comprendiendo bien y desde luego me preocupa. Esa parte sí que me preocupa, porque creo que hasta ahora, hombre, habíamos llegado con imperfecciones a ciertos consensos, ¿no? Y intentar dar marcha atrás en algunos consensos me parece que sí que es grave. Dar marcha atrás a la historia. Sí, aparte de coincidir sobre la primera pregunta, yo creo que el machismo tiene muy poca capacidad discursiva. Es muy difícil defender, por mucho que lo intenten, cada vez que lo intentan dicen barbaridades, ¿no? Es muy difícil defender hoy, siglo XXI, en una democracia, que hombres y mujeres tenemos que tener derechos distintos, sueldos distintos, ¿no? Es muy difícil. Como el machismo tiene tan poca capacidad discursiva, por eso es muy violento. Y esa es una constante en la historia del feminismo. Cuando aparecen las sufragistas, ya aparecen en los periódicos ingleses las caricaturas como mujeres horribles, solteronas, toda esa cosa, ¿no? Somos todas horribles, solteronas, feas, marimachos, tal, aparecen en ese momento, en un momento en el que la soltería no existía, o sea, o te casabas o te ibas al convento, no había plan B, ¿no?, de quedarte soltera, y sin embargo aparece esa caricatura, ¿no? Sí, es una tradición, es muy difícil debatir, ¿no?, sobre defender hoy día la desigualdad. Con lo tanto, se les ocurre poner un autobús y para insultarnos y tienen que recurrir a la imagen de un señor, no encuentran una señora para insultarnos, ¿no? Recurren a Hitler para llamarnos feminazis. En fin, y sí que me gustaría reivindicar otra vez a Clara Campoamor. Creo que aquí hay que reivindicar a Clara Campoamor, porque yo estoy convencido de que mucha gente del Partido Popular y de Ciudadanos está pensando lo mismo que yo estoy diciendo ahora mismo. Pero a veces hay que atreverse también a decirlo. O sea, hay que atreverse a decir, perdón, esto nos ha costado mucho conquistarlo y no lo vamos a tirar a la basura. Estoy convencido, eso es lo que hizo Clara Campoamor. Clara Campoamor, su partido prometió el voto y después empezó a decir que iban a votar las mujeres lo que dijera el sacristán o el marido, y entonces de repente dieron marcha atrás y ella dijo no. Hasta el final, y sabía que se estaba jugando su carrera política, pero los principios estuvieron por encima del criterio de oportunidad. Y creo que esto ha de regir en la vida personal de cada uno, ha de regir en las empresas y ha de regir, como no, en la política también. Perdón. Sí, porque como ya sabes que soy menos optimista, solo una cosita. Yo creo que el problema de Vox es que ha hecho que ese discurso deje de ser vergonzante. Con lo cual, mucha gente que pensaba eso, pero era un discurso vergonzante, por lo tanto no lo decía, ahora se atreve a decirlo y a reivindicarlo. Y ese, desde mi punto de vista, es el mayor daño, porque obviamente estoy segura que no todo el mundo en Ciudadanos o en el PP piensa esas cosas, pero obviamente cuando lo dicen es que hay gente que las piensa, ¿no? ¿Por qué digo esto, que soy menos optimista? Yo creo realmente que no todo el mundo está a favor de la igualdad y que no todo el mundo está, por ejemplo, en contra de verdad de la violencia de género. Yo creo que todavía queda buena parte de la sociedad que considera, por ideología política, por convicciones de cualquier otro tipo, incluso religiosas, creo que hay buena parte de la sociedad que considera que los hombres son una cosa y las mujeres otra. Los hombres tienen un papel y las mujeres otro. Y tienen una forma de comportarse, unas obligaciones, y las mujeres otro. Creo que eso no ha desaparecido. Y eso provoca
que haya mucha gente que lo exprese con con mayor o peor acierto, con mayor o peor intención, pero que eso estaba ahí. Hasta hace poco parecía que estábamos en una tendencia, ¿no?, de intentar convencer y de ir a la igualdad, y que ese era el discurso hacia el que caminar, y el otro era vergonzante. Y Vox lo que ha hecho ha sido dejar de hacerlo, ¿no?, a lo bruto. Es la discriminación entre la misoginia de toda la vida y la nueva misoginia. ¿Qué le ocurría a la nueva misoginia? Que es mucho más sutil. Entonces ha venido Vox, como llegó Trump en Estados Unidos, diciendo barbaridades. Y hay gente que está de acuerdo con esa mirada. Por eso es importante trabajar realmente a fondo. Entonces, no son cosas nuevas. Ciudadanos ya llevaba en su programa electoral de las elecciones anteriores que había que modificar la ley contra la violencia de género, y uno de sus diputados ya hablaba de las denuncias falsas. O sea, esas cosas están ahí. Y bueno, tenemos unos medios que les dan un altavoz sin que al lado haya una voz para contrarrestar o para poner los datos o para argumentar por qué eso no es cierto, por qué eso no responde a la realidad. Entonces, bueno, hay demasiadas complicidades y ojalá que lo consigamos parar. Yo no voy a seguir bebiendo porque como cada vez que bebo ve el vaso más vacío. Nuria. Gracias, señoras y señores. Gracias también a quienes habéis venido desde otras localidades, especialmente a muchas profesionales de los centros de la mujer de diferentes pueblos que estáis aquí. Gracias por el trabajo que hacéis. A la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas, Vanessa, gracias también a todos ustedes. Y gracias a Nuria, a Isaías, al personal de la Casa de Cultura. Por nuestra parte, pues esto es un espacio de debate y de reflexión y hoy se ha demostrado más que nunca. Les invitamos a nuestra siguiente cita. Será la última de este 11º curso, el día 3 de mayo, en la semana de paréntesis entre las campañas electorales. Tendremos como invitado al politólogo y profesor Pablo Simón. Será hasta entonces. Gracias, buenas noches.